Bienvenida, bienvenido a Cultiva tu Mente, un espacio para sembrar cuidado, calma y esperanza cuando la vida duele o se vuelve cuesta arriba. Soy Àngels Ponce y acompaño a madres, padres y familias que cuidan a sus hijas o a sus hijos con discapacidad, así como a personas que transitan duelos o atraviesan momentos difíciles. Aquí encontrarás palabras que reconfortan, herramientas que sostienen y el recordatorio amoroso de que también mereces cuidarte. Gracias por estar aquí. Este es un episodio especial. En primer lugar, porque está aquí Magui. Y es la primera vez que invito a alguien a mi podcast y tenía que ser contigo, Magui. Muchísimas gracias, Àngels. Y el segundo motivo es que es la primera vez también que vais a poder ver este podcast, porque me he decidido, voy a colgarlo en YouTube por si a alguien le apetece vernos las caras en este momento. Así que, y también el tema, yo creo, he escogido un tema muy importante y yo creo que las dos somos apasionadas del autocuidado, a eso nos dedicamos. Y bueno, más que presentarte, me gustaría que nos contaras tú. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pues de nuevo, muchísimas gracias, Àngels, por la invitación. Me hace muchísima ilusión pasar este ratito aquí contigo. Siempre agradezco y aprecio mucho los momentos de contacto contigo, ¿no? Yo creo que las dos somos unas apasionadas del apoyo a las familias. En este caso lo que tenemos en común es el apoyo a las familias de hijos con necesidades especiales y o neurodivergentes. Yo sé que tú tienes un ámbito más amplio que eso. Yo sí me centro sobre todo en eso. Me llamo Magui Moreno, soy madrileña de origen, pero en la actualidad vivo en Washington, en Estados Unidos. Tengo un hijo de 14 años que tiene un diagnóstico de autismo y de TDAH. Y yo me formé como profesora de mindfulness hace muchísimos años por un tema propio, personal, de altos niveles de ansiedad, autoexigencia, perfeccionismo. Trabajaba en temas de cooperación al desarrollo hace muchísimos años. Y esto del mindfulness me llevó y me ayudó y me acompañó durante todo el proceso de infertilidad que yo viví, que mi marido y yo vivimos para tener a Adrián, a nuestro hijo, y luego después, unos años después, con su diagnóstico de neurodivergencia, que en principio fue autismo y luego llegó el TDAH. Entonces, yo ahí me planteé, oye, a mí esto me ha ayudado tanto, esto del mindfulness, me ha ayudado tanto la gestión emocional, que yo quiero hablar de esto a otras madres, a otros padres que tengan hijos con un perfil similar al mío, porque yo he estado en esa situación de saber que se me venía el mundo encima y que tenía algunas herramientas que a mí me ayudaron muchísimo a sobrellevarlo, porque es un ajuste muy grande y se siente como una pérdida en muchos casos, una pérdida no solamente de un hijo imaginado, sino también de una maternidad o una paternidad imaginada. Así que a eso me dedico ahora. Y yo también soy podcastera, tengo un podcast que se llama Cuando tu hijo es diferente, y este librito que veis ahí detrás, que se llama Cuando tu hijo es diferente, y básicamente esa es mi pasión. Mi pasión es contribuir, ayudar, dar herramientas prácticas, no idealizaciones, sino sobre todo cositas prácticas, herramientas prácticas, actitudes prácticas para llevar una mejor vida y para disfrutar de la maternidad y de la paternidad, porque es un viaje maravilloso y el diagnóstico de un hijo no tiene por qué robarnos nada de ese disfrute. Bien, eso compartimos, ¿no? No estamos aquí, Magui, para hablar de lo importante que es cuidarse, porque eso lo contamos tú y yo por activa y por pasiva en diferentes espacios, en el podcast, en Instagram, con ¿no? los grupos de madres, en los cursos, en las formaciones que organizamos, ¿no? Yo creo que ya se da por hecho que somos grandes, yo creo que activistas del autocuidado, ¿no? Sí. Estamos aquí y te he invitado hoy porque no sé si te pasará, pero yo incluso las personas me dicen, no, si yo la teoría me la sé. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es el autocuidado
bueno, ¿qué es el autocuidado realmente? Quizás no lo saben tanto, porque yo creo que hay cierta confusión también, ¿no? De lo que es realmente, para mí el autocuidado real es el autocuidado consciente y no es tanto lo que haces, ¿no? Sino, ¿no? Pero hay mucha confusión, ¿estás de acuerdo conmigo, Maui? Sí, y yo creo que ahí también es donde empieza el problema, porque de nuevo nos fijamos en el qué, en el cuándo, en el cómo, ¿no? Es la actividad. Ah, autocuidado es zumos verdes todas las mañanas, o autocuidado es que tengo que ir pintada, o que tengo que cuidarme, es decir, tengo que ir al gimnasio, ¿no? Tengo que estar saludable a nivel físico dentro de una pues también de un estereotipo, porque todo esto son asunciones que hacemos, ¿no? De lo que es ser. Básicamente, el autocuidado muchas veces está malentendido como otro rasero más de excelencia, de éxito, de demostrar ante los demás que tú estás bien. Eso no es autocuidado, eso es obligación. Y eso es lo que nos crea, y sobre todo a las madres, muchísima ansiedad y muchísimo agobio, ¿no? Porque es como otra faceta más que muchas de nosotras, sobre todo hablando en clave femenina, interiorizamos que tenemos que demostrar ante los demás, que nos cuidamos, que nos vemos bien, que tenemos las cosas bajo control, que podemos dedicarnos a eso, nuestra salud física, además de a todo lo demás, ¿no? Y entonces es como, esto simplemente es añadir otra cosa más a la lista al pergamino mágico que nunca se acaba de desenrollar de cosas que tenemos que hacer. Esto no es Exactamente. autocuidado, esto no es autocuidado. Yo siempre digo eso, ¿no? Que cuando el autocuidado se convierte en una carga más o en una lucha por conseguir estar bien, deja de ser autocuidado, déjalo, les digo a las madres, déjalo porque por ahí no es, realmente por ahí no es, ¿no? Pero, a ver, ya todo el mundo hemos aclarado un poco al menos, pero ¿por qué cuesta tanto Y pasar yo, de y la teoría? yo antes de pasar al por qué cuesta tanto, diría, para que quede absolutamente claro, que desde mi punto de vista, y sé que también desde el tuyo, Ángels, el autocuidado es tener una relación más amable con nosotras mismas, es escuchar nuestras necesidades, aunque no siempre las podamos satisfacer de la manera en que nos gustaría. Y fijaros que esto es muy diferente de esa obligación por tachar listas ¿no? Cositas de la lista, ¿vale? Entonces, si el autocuidado básicamente es escucharse, se podría decir de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos? Yo diría que porque nos cuesta ponerlo en práctica. Si tampoco nos exige necesariamente tiempo, dinero o incluso desplazamientos. Yo diría que nos cuesta precisamente porque no queremos escucharnos, porque hay miedo, porque hay resistencia y sobre todo porque en muchos casos no sabemos que esto es realmente el autocuidado y en otros casos porque anteponemos lo urgente a lo importante. Y yo creo que lo urgente es lo enemigo de lo importante en muchos casos, sobre todo en el caso de las madres y los padres de hijos con necesidades especiales. Siempre hay algo urgente. Siempre hay crisis, siempre hay fechas y plazos, siempre hay horarios, siempre hay sitios a los que tenemos que estar y tenemos que llevar al hijo. Entonces, nuestra capacidad de prestar atención está constantemente siendo bombardeada por una serie de demandas que suelen ser y se suelen sentir más bien urgentes. Entonces, ¿qué pasa? Que lo urgente se convierte en lo enemigo de lo importante. Y aquí lo importante es la calidad de la relación que tenemos con nosotros mismos y obviamente con nuestros seres queridos. Entonces, en las prisas se pierde de vista esa capacidad para conectar desde un lugar un poquito más profundo, de nuevo, con nosotras mismas y con los demás. Que esto no quiere decir que vayamos a cámara lenta por la vida, porque esto tampoco es factible, ¿no? Pero sí el que podamos tomarnos pausas a lo largo del día y sobre todo escucharnos durante esas pausas, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué emociones tengo en este momento? Si siento alguna o no. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Vale? Este tipo de... Bueno, es como hacer un check-in con una misma. Esto es autocuidado y la gente no lo ve así. Y por eso no lo pueden practicar porque, de nuevo, piensan que autocuidado es irse al gimnasio 1 hora y media. Y claro, 1 hora y media, pues una madre que tiene trabajo, familia, hijos con necesidades especiales y tantas otras cosas, pues nunca lo va a encontrar.
Entonces Sí, ahí también está la gran dificultad, que nunca lo encontramos, ¿no? Nunca lo encontramos porque además también creo que tenemos una visión muy meritocrática del autocuidado. Es como yo me tengo que merecer autocuidado. Yo no, yo quién soy para darme autocuidado. Yo tengo primero que haber hecho todas mis cosas. Entonces cuando al final de la lista llego a mí, entonces me cuido. ¿Y qué pasa? Spoiler, que nunca llegas al final de la lista. Entonces nunca. nunca llegamos a nosotras mismas, nunca llegamos a nuestro bienestar. Claro, y la clave está en lo que decías hace un momento, ¿no? El problema es que nunca nos vemos como importantes, ¿no? Para mí, una de las claves es, antes de cuidarte, te tienes que reconocer como alguien importante, ¿no? Darte cuenta de que de hecho, nos cuidamos para dar lo mejor de nosotros a los demás, ¿no? Para dar esa calidad que también nombrabas tú. Pero el problema es ese, todo pasa fuera. ¿No? Nuestros hijos son más importantes, las cosas que tenemos que hacer son más importantes que nosotros y no, nunca giramos el foco, ¿no? Quizás el primer paso sería ese, darnos cuenta de que yo soy importante aquí, ¿no? Exacto, y no solamente yo soy importante porque el que yo esté bien supone que mi hijo esté mejor, porque de nuevo muchas veces con todo el tema del autocuidado en especial para el colectivo de madres, sobre todo y padres de hijos neurodivergentes o con necesidades especiales, se suele caer de nuevo, muchas veces con las mejores intenciones, se suele caer en un poquito de culpabilización, ¿no? De tú tienes que estar bien porque si tú no estás bien, tu hijo tampoco va a estar bien. Y entonces, de nuevo, ahí estamos condicionando nuestro cuidado propio y nuestro bienestar, porque al final, ¿para qué nos cuidamos? Para estar mejor, para sentirnos mejor. Y de nuevo, mejor no significa perfectamente. Y mejor no significa necesariamente bien. Mejor es mejor. Mejor de lo que estamos cuando estamos estresadas, ansiosas, agobiadas, cuando nos sentimos aisladas, cuando nos sentimos perdidas, cuando sentimos que no tenemos el apoyo de nadie, ¿vale? Entonces, estar mejor no significa estar súper, súper bien, significa estar mejor. Entonces, Estar, ¿para qué estamos mejor? ¿Para qué queremos estar mejor? Queremos estar mejor porque nos lo merecemos, porque somos seres humanos. Tenemos necesidades como nuestros hijos, como nuestras parejas, como la vecina del cuarto y como la profesora que enseña a nuestros hijos o como cualquier otra persona. Entonces, esta sensación o este pensamiento, esta creencia, en realidad es una creencia cultural, sobre todo aplicable a las madres, que es, cuando tú hayas hecho todo lo que tienes que hacer, entonces serás merecedora de bienestar. Y esta ecuación no funciona. No funciona. Porque el amante nunca llega al punto en el que considera que ha hecho todo lo que tiene que hacer. Y de hecho, muchas veces, si eso incluso nos puede pasar en un día magnífico que en el que sintamos que hemos, digamos, llevado a cabo todas esas tareas y que hemos llevado a cabo todas esas responsabilidades que nos tocan, llegamos al final del día exhaustas. Y entonces ahí ya es que ya no nos queda ni banda ancha para hacer un check-in con nosotras mismas. Y ahí lo único que ya queremos, en muchísimos casos, y esto también hay que normalizarlo, es básicamente casi casi apagarnos, ¿no? Y esto lo hacemos a través pues, de las distracciones y de las evasiones, como pues, ver la televisión, o estar en redes sociales, o comer, o irnos de compras, o hacer compras online. Y de nuevo, normalizar que este tipo de comportamientos no son malos, son comportamientos que lo que nos llevan es, de alguna manera, a anestesiarnos. ¿Por qué? Porque estamos exhaustas, a todos los niveles, no solamente físicamente. Entonces, no vale la ecuación de decir, yo me quedo, mi bienestar se queda para el final cuando ya haya cumplido con todos los demás. Nunca vamos a llegar a él, es que nunca vamos a llegar a él. tú ahora nombrabas, ¿no? Estar bien, ¿no? Estar bien. Para mí estar bien es estar conectada, Magui, con lo que haya. Esto es muy mindfulness, si tú quieres, ¿eh? Pero para mí es la clave. Para mí estar bien no significa estar de buen humor, feliz y alegre, sino también saber manejarme con mis malos días, que es que los tenemos todo, la vida, ¿no? Días en los que estás más triste, estar con lo que haya y poderte dar lo que necesitas en este momento, ¿no? Yo muchas veces hablo que el autocuidado es darte cuenta de que estás demasiado cansada y quizás sentarte un rato, irte a dormir, no hacer nada. Pero claro, ¿no? Si estamos todo el día fuera, esta conexión no es posible, no es.
Pero fíjate, yo creo que en muchos casos lo que hace que sea posible es un cambio de actitud nuestra en cómo nos relacionamos con nosotras mismas. Y claro, esto no es de un día para otro, porque de nuevo, todas tenemos y todos tenemos una programación que nos aleja de eso, que nos aleja de la autoescucha. Pero la autoescucha, y de nuevo, como por aterrizar esto ya de una manera muy práctica, yo siempre aconsejo o doy como sugerencia, como idea, dos momentos que hay múltiples al día, o sea, son dos tipos de momentos, pero que se repiten multiplicidad de veces a lo largo del día, que son momentos, uno, de transición y dos, de estar en el baño, ¿vale? Entonces, los momentos de transición hay muchos. Ahora yo estoy sentada, estoy hablando contigo, cuando se acabe esta charla, pues apagaré el móvil o sea, el ordenador o me levantaré seguramente para ir al baño. Eso es un momento de transición. Cuando estamos en la cocina, cocinando y ya ya hemos acabado y ya hemos puesto la comida sobre la mesa y nos vamos a sentar, eso es un momento de transición. Son momentos de transición que además en muchos casos conllevan un movimiento físico, ¿no? Un cambio de estar de pie a estar sentada o de estar sentada a estar de pie o por ejemplo, salir a caminar o aunque sea para ir a hacer algo, ¿vale? Entonces son momentos de transición. Esos son momentos en los que literalmente podemos hacer una pausa de 10 segundos o de 30 segundos y simplemente tomar conciencia de que tenemos un cuerpo. Porque muchas veces podemos entrar por ahí, la parte del cuerpo nos puede ayudar, ¿no? Ayudar a sentir pues, que a lo mejor tenemos un poquito de dolor en la cadera, pero no para juzgar, simplemente para ver cómo estamos, para hacer un check-in. Y el segundo tipo de momentos son esos momentos en los que vamos al baño, porque eso lo hacemos varias veces al día y estamos sentadas. Y son momentos en los que también podemos simplemente mirar por la ventana, si hay una ventana en nuestro baño, ver qué hay fuera, ver cómo están saliendo los capullos en los árboles, porque estamos en primavera, o ver los pajaritos de fuera, o el tráfico, da igual, aunque no sea una escena muy bucólica. Y también podemos, si no hay ventana, simplemente respirar, que ya lo hacemos siempre, pero tomar conciencia de que estamos respirando. Entonces, este tipo de momentos son momentos en los que estás apretando el botón de pausa. Literal, unos segundos, unos minutos, no es más. Y son momentos que pueden fomentar este cambio de actitud de estar simplemente anticipando lo que viene después, lo que viene a continuación o lo que viene incluso dentro de 3 días, a estar simplemente aquí con lo que hay ahora mismo, que suele ser el cuerpo. Entonces, y sobre todo con una intención de amabilidad. Es que yo creo que esta es la clave, Ángeles, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo. Al final no es tanto si estás pensando en el run run de lo que vas a hacer para cenar o lo que tienes que hacer mañana, o si estás mirando por la ventana y viendo un pajarito. O sea, al final es cuál es tu orientación hacia ti misma en ese momento. Puede ser de amabilidad, porque incluso aunque estés pensando en lo que vas a hacer para la cena o lo que tienes que hacer mañana, lo puedes hacer con una voz amable hacia ti misma. Y eso ya en sí mismo, eso ya es autocuidado. Porque normalmente lo que hacemos es hablarnos muy mal y exigirnos constantemente. Entonces incluso en esos, y por eso la gente yo creo que está tan adicta a los móviles, porque es una manera de distraerse de esa propia conversación interna que todos tenemos, que es tan crítica. Entonces, si solamente cambiásemos eso, el poder hablarnos amablemente a lo largo del día, en varias ocasiones, yo creo que eso ya nos conectaría. En general, sí, pero especialmente cuando estamos mal, ¿no? Yo creo que una práctica muy importante, ¿no? Cuando es dejar de pelearnos tanto con nosotras, ¿no? Yo siempre cuento que vamos, es como si vamos siempre con la zanahoria de más, de más, de más, esa autoexigencia, ¿no? Y para mí es importante reconocer esa autoexigencia, ¿no? Y decirnos, está bien, está, no, estoy bien, tal como estoy, ¿no? No necesito más, soy merecedora, ¿no? Tal como estoy. Yo creo que este es un constructo, también, nos empujan mucho a ser mejores. Y es que ya estamos bien, ¿no? ¿Te imaginas qué paz? ¿No? Total. Ya, ya.
con lo que hay. Yo hoy, por ejemplo, os cuento, me he levantado con muy poca energía y me duelen las piernas, pero eso no es un problema. O sea, y fijaros, es que esto es muy radical. Esto no es un problema. Nuestra mente viene por defecto diseñada para identificar problemas. Y cuando no los ve, pues se los inventa, porque eso también lo hace la mente. Entonces, nada de lo que está pasando tiene por qué ser un problema en sí mismo, que eso no quiere decir que no sea desafiante, porque hay situaciones que lo son. Pero de nuevo, es como una orientación diferente. Entonces, si yo hoy tengo poca energía y me duelen las piernas, y la verdad es que tampoco me apetece mucho hacer grandes esfuerzos, eso en sí mismo no es un problema. Y aunque esto parezca muy nimio, ¿no? Como muy evidente o muy obvio, pero la mayor parte del diálogo interno que solemos tener es precisamente: esto es un problema, porque tengo que hacer todas estas cosas, porque tengo una charla con Ángels, porque me tengo que preparar, porque tengo tantas cosas que hacer. Eso es una interpretación, eso es una idea, eso es una serie de pensamientos, eso no tiene por qué ser la realidad. Se convierte en la realidad cuando nos lo creemos, ¿no? Y aquí es donde también entra el mindfulness. Pero de nuevo, yo creo que es lo que acabas de decir tú, es estar en paz con lo que hay. Aunque sea difícil o aunque sea desagradable, porque a mí me duelen las piernas, no sé por qué me duelen las piernas. ¿Es desagradable? Pues sí, un poquito, porque obviamente, pues no sé, como que no nos gusta que nos duela nada. ¿Pero es un problema? No, no es un problema. Claro, parte del autocuidado también es desterrar los debería, ¿no? Que es lo que nos empuja de aquí dentro, ¿no? Me duelen las piernas, pero debería de, ¿no? Moverme, encontrar cuál es el motivo, salir de aquí, tomarme una pastilla para, ¿no? Y es interesante darte cuenta cómo empujar estos debería no nos ayudan a No, reconciliarnos, ¿no? no, porque además nos aceleran. Es que ahí es donde entra también la prisa. Claro. Es, el no poder estar con lo que hay también supone una pulsión por cambiar lo que hay. Y eso nos lleva a la ansiedad. A la ansiedad en el sentido de que ya estamos anticipando, o bien porque ya queremos encontrar una solución, o porque ya estamos anticipando que esto va a tener una serie de efectos negativos, entonces no voy a poder hacer esto, y entonces tal, y entonces cual, y entonces nos ponemos siempre en lo peor. Entonces, fijaros que solamente el hecho de poder estar con lo que hay ya es autocuidado, porque nos desactiva esta parte que de nuevo es parte de la naturaleza humana, es parte del funcionamiento de la mente, que nos lleva siempre a buscar problemas y que por lo tanto nos exige que solucionemos problemas. Y eso hace que de alguna manera estemos gastando nuestra energía, empleando nuestra energía en solucionar problemas. Como hay muchos problemas, entre comillas, que no se pueden solucionar o que no podemos solucionar unilateralmente, y muchísimo menos cuando nuestros hijos tienen perfiles diferentes, pues esto es básicamente es una receta para el estrés crónico. Claro, pero fíjate qué bonito nos ha quedado. Mira que hemos co-construido, ¿no? Podemos definir el autocuidado con poder estar con lo que hay, poder estar con lo que soy y lo que siento de manera amable, en vez de exigirme más. Así es. Y yo creo que aquí la escucha también es un verbo que funciona muy bien. Yo lo utilizo mucho porque, de nuevo, siempre tengo madres que me dicen: sí, pero, ¿no? Los peros, ¿no? Ya, pero hay que hacer la cena, ya, pero los niños tienen que comer, ya, pero hay que tal, ¿no? Entonces es como... porque, de nuevo, muchas veces caemos en la justificación de: es que si escucho mis necesidades, pero digamos que mis necesidades no son compatibles con, por ejemplo, las necesidades que tiene en este momento mi hijo, pues claro, las necesidades de mi hijo van por encima, y entonces pues yo mis necesidades más como con patatas. Entonces, importante, aclaración, que creo que también nos lleva a poder aplicar esto de manera más realista y menos autoexigente. Escuchar tus necesidades es estar en paz con lo que hay, porque si las sientes, si eres... Primero es ser consciente de que tienes necesidades, porque de nuevo, muchas veces ni siquiera somos conscientes.
Entonces, ser consciente de que en este momento necesito bajar el ritmo o de que en este momento necesito descansar o subir los pies 5 minutos. Tampoco digo que nos echemos una siesta de 30 minutos, a lo mejor no tenemos ese tiempo, ¿vale? Pero si logísticamente en la práctica eso no es posible, pues porque no estás en casa, porque tu hijo está teniendo una crisis, por lo que sea, el mero hecho de escuchar tu necesidad, de escucharte, de entender en ese momento, ser consciente en ese momento de que estoy cansada, no niega que hay valor en hacerlo, aunque no puedas en ese instante, en ese momento, en esa situación, hacer nada para aliviarlo. Pero el hecho de que tú te escuches es en sí mismo una validación de que tienes necesidades y que tus necesidades son importantes también, aunque en este momento tengan que pasar a un segundo plano. Y de nuevo, aquí la clave es en este momento. No forever, no para siempre, que es en lo que caemos. Caemos en el, como soy madre, pues ya mis necesidades no cuentan. Aquí las necesidades son las de todos los demás, sobre todo las de mi hijo o mi hija o mis hijos. Y es como, no. Puede que en muchos momentos, puede que incluso en la mayoría de los momentos sea así, que logísticamente tengas que estar ahí para las necesidades de tus hijos. Pero eso no significa que siempre. Y sobre todo, la invitación aquí, y de nuevo es una invitación muy amable, es a que por lo menos una vez al día, seamos capaces de satisfacer alguna necesidad que tengamos. Y yo creo que esto se puede hacer a nivel logístico, porque no estamos con los hijos las 24 horas del día y los hijos no están despiertos tampoco las 24 horas del día. Entonces, de nuevo, seamos realistas, pero también seamos claras. No significa que porque en muchas ocasiones no puedas satisfacer tus necesidades, la respuesta sea ignorarlas. Acabas de explicar muy bien cómo hacer eso sin culpa. Exacto. ¿No? Porque la manera que no aparezca la culpa es justamente esta flexibilidad, ¿no? Esta flexibilidad practicada. Es que, de nuevo, esto no pasa por generación espontánea, ¿no? Esto requiere práctica. La flexibilidad requiere práctica y yo creo que suavizar la autoexigencia es un trabajo diario, ¿no? Y es un trabajo de autocuidado. El darse cuenta es de, en este momento no puedo, ¿no? En este momento necesito esto, en este momento no puedo, pero tomo nota. Sí, está bien. Exacto. Sí, exacto. Yo creo que es eso. Muchas veces pensamos, no puedo porque tengo estas responsabilidades, son mis hijos, son pequeños, me necesitan, tienen perfiles especiales, se desregulan con mayor facilidad. Sí, claro, vale, esta es la realidad. Pero esto no significa que si tú, por ejemplo, tienes una necesidad totalmente comprensible para estar en paz unos minutos, por ejemplo, para minimizar o limitar todo el input sensorial, ¿no? El ruido, por ejemplo, que esto es muy típico. Muchas veces nos sentimos culpables, ¿por qué? Porque nos vamos hasta el extremo, o sea, nos exigimos. Y de nuevo, muchas veces lo justificamos, ¿no? Es que mi hijo es así, pues porque se desregula, porque tiene niveles muy altos de ansiedad. Sí, pero no puedes pretender ser una banda elástica con elasticidad infinita, porque tú también eres un ser humano y tienes un cuerpo y tienes un sistema nervioso que también se desregula. Entonces, si sobre todo en los casos, en los días en los que realmente ha habido situaciones difíciles, esos son los días en los que más tenemos que priorizar esa escucha interna. Y de nuevo, entendiendo que tal vez en ese momento no vamos a podernos dar la paz y la tranquilidad o la soledad que anhelamos, pero a la próxima vez que te vayas al baño, cierras la puerta y por lo menos ahí tienes 2-3 minutitos para hacer unas respiraciones conscientes y para hablarte amablemente y animarte, decirte, venga, lo estás haciendo bien, esto es difícil,
te sientes así y depende, ¿no? Hay gente que le ayuda a hablarse en segunda persona, hay gente que le ayuda a hablarse en primera persona o incluso en tercera persona, o sea, eso es un poco como cada cual, pero de nuevo hacer esta prueba, ¿no? De, a ver, ¿cuál es la calidad de mi diálogo interno? ¿Cómo me estoy yo hablando a mí misma? Esto yo creo que es realmente, es algo que, o sea, no se puede decir, es que esto me lleva tiempo, no te va a llevar tiempo, porque igualmente tienes que ir al baño, igualmente tienes que ir a ponerte un vaso de agua, igualmente cuando estás caminando puedes pensar, o sea, es decir, esto no es incompatible con hacer otras cosas, es simplemente prestar atención a la calidad de tu diálogo interno. Acabas de nombrar también cosas, yo creo que llevas mucha razón, a veces normalizamos situaciones que son realmente difíciles. Si desde fuera nos pudiéramos ver y viéramos a esa madre gestionando esta situación, diríamos, ¡guau! ¡Qué difícil! Pero como lo hago yo, ya lo normalizo. La ventaja de verlo un poco dando un paso hacia atrás es que ves la gravedad de la situación y es que ves, bueno, cómo equilibras este desgaste, ¿no? A veces creo que normalizamos demasiado situaciones que naturalmente son muy desgastantes para nosotras. Y seguimos. Absolutamente, y eso también viene de, y yo esto no sé, como socióloga lo voy a investigar un poco, porque me parece muy interesante cómo siempre se ha dicho que se necesita un pueblo entero para criar a un niño, ¿no? O sea, siempre hemos venido, y venimos de ahí, esa es nuestra evolución, nuestra historia evolutiva, que es la crianza en manadas, en tribu, ¿no? Y entonces ahora, desde hace sobre todo, y es que esto es muy reciente, es que esto realmente es muy reciente, porque incluso en la generación de mi madre y de mi abuela todavía no criaban tan aisladas, aunque ya mi madre un poco más, ¿no? Pero es que ahora criamos totalmente aisladas. Entonces, ¿qué pasa? Que también hemos normalizado el que yo puedo, o yo debería de poder, Ahí, yo ahí. solita. Entonces, ¿qué pasa? Que te tienes que tragar unas situaciones, tienes que gestionar unas situaciones que son francamente difíciles tú sola y tampoco ni siquiera muchas madres y padres sienten que pueden incluso sincerarse con otras personas del entorno sobre lo mal que lo están pasando. Con lo cual te estás comiendo la patata caliente, vamos, ardiendo y esperas o asumes o exiges que eso no te pase factura a tu propio sistema nervioso. No estamos hechos de piedra. Entonces, esto tiene una parte, digamos, que es más cultural, que es más social, que es tú tienes que hacerlo sola, ¿no? Si tú te las tienes que solventar sola. Tiene una parte que en muchos casos también es familiar, ¿no? De no siento que pueda confiar a nadie mis dificultades o el hecho de que yo también lo paso mal. Y luego tiene una parte individual, que es yo tengo que seguir, porque si no estoy fracasando. Y esto es incierto, es totalmente incierto, desde todos estos aspectos, desde todos estos niveles. Mm. Y es muy duro porque, de nuevo, exige un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es del yo puedo con todo, y si no puedo, tengo que hacer como que puedo, porque si no, estoy demostrando que estoy fallando, a un paradigma de yo tengo que ser amable conmigo misma y entender que esto es difícil y que tengo no solamente derecho, sino que la realidad es que yo no puedo sola. Nadie puede solo. Y Mm. muchísimo menos en maternidades y paternidades atípicas, que requieren de una presencia, de una constancia, de unos esfuerzos, francamente y factualmente mucho mayores que para muchas otras maternidades. Y yo añadiría algo más a lo que dices, ¿no? Es cuando creemos que hay algo malo en mí, Ujú. porque no soy capaz. No hay entre las madres y los padres a veces hay secretos inconfesables, pero que son compartidos, ¿no? Cuando hay momentos en los que no soporto a mi hija o a mi hijo, porque es que me saca de mis casillas, no puedo con él, ¿no? Y no lo pongo, no veo la situación, sino que creo que soy yo, que hay algo malo en mí, ¿no? Y entonces todo recae encima mío, ¿no? Y es algo que digo que son secretos inconfesables porque no lo puedes contar a todo el mundo, pero que a la vez es compartido entre muchas madres y padres. Este no sentirse capaz.
totalmente. O no sentirse, eh, no sentir que hay ningún resquicio de disfrute. Porque Ujú. a veces también pasa por ahí, ¿no? Yo no me siento capaz, porque esto me desborda, pero al mismo tiempo es que aunque no me desbordase, yo esto tampoco lo disfrutaría. Y Mm. esto casi es hasta más inconfesable aún, porque bueno, cuando hay dificultades, pues uno puede decir, bueno, es que es normal, el hijo se desregula o tiene grandes crisis o tiene unas necesidades médicas muy complejas y entonces, pues claro, esto es normal que sea difícil. Pero es que incluso aunque esas condiciones fuesen, digamos, menos difíciles, siempre va a haber momentos en los que eh, no disfrutamos de la maternidad, de ciertos aspectos de la maternidad. Siempre va a haber momentos, si nosotras tenemos dificultades para conectar con nosotras mismas, ¿cómo queremos que la conexión con nuestros hijos sea perfecta y constantemente perfecta? Eso es Mm. imposible, porque eso no pasa con ninguna relación humana. Mm. Si no somos capaces de conectar con nosotras mismas y de hablarnos bien a nosotras mismas, ¿cómo esperamos que en la mera relación, en la mera convivencia, en la mera, digamos, función de criar a otra persona, ya nos sintamos plenamente felices y realizadas todo el tiempo? Eso es imposible. Hay Mm. mucha, hay mucha idealización en general de la maternidad y de la paternidad. Hay mucho aislamiento, también en general, no solamente para las familias de hijos Sí. neurodivergentes, pero obviamente y hay mucha, hay mucha autoexigencia que viene de eso. Y estos son programas culturales. Esto también creo que es muy importante decirlo. Es que de Sí. nuevo, el hecho de que tú pienses así, ni siquiera eso ni siquiera es un defecto personal. Esto es una programación que todos tenemos, porque a todos se nos ha instalado desde que éramos muy pequeños. Entonces, el cambio de paradigma es aún mayor y más difícil de llevar precisamente porque es un poco ir contracorriente, de alguna manera, ante lo que se considera es la norma. Mm. Entonces, también exige un avanzar a través de la inercia. Yo también hablo mucho de la inercia, ¿no? Porque la inercia, que creo que esto también es algo de lo que querías hablar. Muchas madres dicen, sí, sí, venga, autocuidado, lo entiendo, entiendo digamos, esta perspectiva, entiendo que me tengo que empoderar, que tengo que responsabilizarme, en el sentido de nuevo, no de obligación, sino la etimología de responsabilidad es habilidad para responder. De nuevo, trabaja tu habilidad para responderte a ti, responder a tus hijos desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, fantástico, genial, lo entiendo, vamos, estoy totalmente convencida. Lo ponen en la práctica y a los 3 días ya están otra vez desinfladas, ¿no? Y aquí es donde entra la inercia. Y de nuevo, la inercia desde el punto de vista psicológico, que es que tenemos ya los surcos muy trillados Sí. de comportamiento, de hábitos, de pensamiento. Vamos a caer otra vez en la autoexigencia, en el perfeccionismo, en el aislamiento y en la falta de escucha propia, porque venimos de ahí. Esa es la inercia. ¿Y eso cómo se cambia? Pues haciendo esfuerzo, o sea, haciendo esfuerzo por sobrepasar esa inercia hasta que lleguemos a un punto en el que naturalizamos más que, oye, que yo también soy importante, oye, que mi bienestar también es importante, oye, que tomarme momentitos aquí y allá, que no se va a caer la casa Mm. porque desaparezca 5 minutos para estar a solas, ¿no? Con Eso eso, se va haciendo día tras día. para eso para mí es muy útil la tribu, la comunidad, el grupo, ¿no? Porque tanto tú como yo, ambas dos, yo creo, bueno, no, no sé, yo seguro que lo haces por esto también, ¿ves? En el grupo está la magia, porque en mi caso, ¿no? La comunidad del jardín es el lugar donde cultivar las semillas del autocuidado. Y a veces es lo que estás contando, Magui, es darte cuenta que tú tienes tantas limitaciones como la otra, como la otra, como la otra. Y eso, ¿no? Te baja la autoexigencia, te ayuda a darte cuenta que no eres más que una madre, que eso es ser madre, ¿no? ¿Lo ves tú también en tu tribu? Totalmente, totalmente. Y de hecho, en el fondo, cuanto
cuanto más tiempo pasan las personas en comunidad, en la tribu, ¿no? Cuanto más meses han estado dentro, digamos, menos es mi trabajo como facilitadora, porque ellas mismas se facilitan. Es decir, es absolutamente lo que has dicho tú, Ángels, es magia. O sea, es la magia del grupo. Y de hecho, de nuevo, yo pienso que gran parte de la dificultad en ser madre hoy en día, madre y padre, ¿no? Pero sobre todo madre, es el aislamiento. Claro. Ese es el aislamiento, porque no estamos diseñados como homínidos, ¿vale? Que nos olvidamos que también somos animales. No estamos diseñados para criar aislados. Entonces, volver a la tribu, o sea, volver a la comunidad es lo natural. Porque lo natural es criar en tribu. Y criar no me refiero ya a convivir en una comuna, sino me refiero a poder compartir, a poder compartir desde la autenticidad y desde la vulnerabilidad. ¿No? Es decir, me está pasando esto, lo estoy pasando mal, pero no para que te dé un consejo, no para que te dé una solución, porque en el fondo, de nuevo, muchas de estas situaciones no tienen por qué tener una solución, sino el poder hablar abiertamente y de alguna manera ahí la otra persona, las otras mujeres, los otros padres, lo que hacen es ser espejo de ti misma. Y por eso yo pienso que es tan bonito poder realizar este trabajo en esta doble vía, la vía individual y la vía comunitaria, porque Sí, de alguna manera se autoapoyan. Si tú sí. te empiezas a hablar mejor a ti misma, vas a ver que empiezas a hablar mejor a las demás y a juzgarlas menos o incluso a darlas menos consejos, porque entiendes que ellas también tienen su proceso. Y viceversa, el ver que otras madres son capaces de tratarse con amabilidad hacen que tú te plantees, oye, pues yo también puedo entonces tratarme con amabilidad, que de nuevo parece tan evidente, pero es una cosa experiencial, ¿no? Y esto también coincidimos las dos. Por eso los corros de mujeres, de madres, sean virtuales o físicos, ¿no? Por eso esa experiencia de compartir con otras personas lo que hace es sacar fuera muchas de estas dudas, muchos de estos miedos, muchas de estas exigencias, muchas de estas creencias y, bueno, pues quitarles tanto peso, ¿no? Porque cuando nos lo quedamos aquí dentro, pues claro, se hace una bola. Claro, es que parece que no, pero es un tip muy importante. Deja Instagram y métete en un grupo. Participa en un grupo. ¿Cómo practicar autocuidado? Deja de hacer así. No, y de compararte y de... Es que las redes hacen mucho daño con esto, ¿no? Es el compartir que te va a ayudar, es el darte cuenta de que no estás sola, que no es lo mismo, ¿eh? Abrir Instagram para ver que hay otras madres como tú, que sentirlo, que No, sentirse apoyada en no, ello. porque además también las redes sociales, o sea, vamos a ver, seamos realistas, las redes sociales lo que plantean es una visión muy editada de lo que ves de la vida de esa persona, ¿vale? También es cierto que cuando vas a una reunión, ya sea virtual o presencial, lo que la persona también te está contando también es una versión editada. Obviamente siempre es una versión editada. Pero la diferencia es que la conexión, la relación que tú tienes con la persona o las personas con las que tú estás hablando es real, es en tiempo vivo, es en tiempo, es live, ¿no? Mientras que la conexión que tenemos con personas a las que seguimos en redes o de las que nos inspiramos, que por supuesto que hay Sí, toda una parte positiva también, pero eso es una relación en diferido y es muy desigual. Porque la persona te ha presentado lo que te quiere presentar, ya sea bonito o ya sea... Hay gente que también comparte cosas duras, ¿no? Pero eso ya tiene una intención. Cuando compartimos en vivo y en directo también hay una intención, pero en muchos casos, cuanto en los primeros minutos a lo mejor como que uno se autocensura un poco más o como que piensa más en lo que va a decir, pero la magia del grupo es que precisamente pasan los minutos y ya empiezas a hablar desde otro lugar, sí. más desde la vulnerabilidad, más desde el corazón, más desde lo emocional, más desde lo que ya te olvidas de que tienes un personaje que representar. En redes todos representamos personajes. Es Mm, así. mm. Nada, que se tiene que pasar a la acción, ¿no? Se tiene, no lo pienses, siéntelo, ¿no? No lo mires, experiméntalo, ¿sí? No te quedes pensando cómo debe ser la experiencia de compartir. Vívela y verás, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. De hecho, no se puede estudiar, no hay nada que estudiar, no es nada teórico, no es nada... el disfrute viene de lo que realmente... El disfrute, y de nuevo me refiero a un cierto grado de bienestar, aunque sea momentáneo, viene de lo que sentimos en ese momento. No viene de pensar en cómo deberíamos de sentirnos, porque ahí ya no estamos en autocuidado, ahí estamos en el debería. Es experimentar, es sentirlo. Ya sea hacerte tu taza de té preferida, ya sea mirar por la ventana, ya sea lo que sea. El placer intrínseco, que puede ser muy sencillo y muy nimio y muy pasajero, pero ese placer intrínseco viene de experimentarlo, no viene de pensarlo, no viene de pensarlo. Así que es eso, hay que pasar a la acción. Qué buen resumen, qué buena manera, ya tan titular. Luego voy a tener que sacar, extraer todas estas perlas porque tengo la sensación de que realmente hemos tocado cosas muy claves acerca del autocuidado. Te hago un resumen. Hablábamos de la importancia de la voz amable, de flexibilizar un poco esa autoexigencia, ¿no? De abandonar los debería, de experimentar lo que es la... Si no convencemos a los que nos escuchan con esto, Magui, ya, no sé. No, yo creo que de nuevo, aquí más que convencer, es un tema de retirar los obstáculos. Y esto también es muy mindfulness, ¿no? Es como muy budista. Que el fondo es, no se trata de añadir más, se trata de quitar, ¿no? Lo que tenemos es que quitar todas estas creencias, todas estas actitudes, todas estas exigencias y estos debería. Cuando vas quitando, en vez de añadir, cuando vas quitando, realmente lo que queda es lo que decimos tú y yo, que puede sonar muy poco impresionante, ¿no? Porque es como, bueno, pues entonces se trata de que nos escuchemos y de que conectemos con nosotras mismas. Sí, es tan sencillo como eso. Y sin embargo, no es sencillo, pero no porque no sea sencillo en sí mismo, sino por todas esas cosas que tenemos encima, todos esos obstáculos que nos hacen no ser capaces de escucharnos y de conectar con nosotras mismas. Así es. Sí, mucho más sencillo, ¿no? Es quitar, no pongas, quita. Y de nuevo, hay mucha gente que esto le trae miedo. Y ahí también hay, lo que pasa es que eso es eso es otro hilo, esa es otra madeja de la que tirar. ¿No? Pero hay mucha gente que le da miedo quitar. ¿Quién soy yo si no estoy preocupada todo el día? ¿Quién soy yo si no estoy todo el día estresada? ¿Quién soy yo si no estoy todo el día corriendo? ¿Quién soy yo si no soy la madre abnegada? Eso da miedo. ¿Y quién eres tú? Pues un ser humano, intentando sufrir lo menos posible. Sí, no es más que eso, un ser humano, ¿no? Una madre que si lo que buscas, ¿no? Es el equilibrio, la calma, ¿no? No hay otro camino que no sea conectar contigo y escucharte y saber lo que necesitas, ¿no? Y ojalá, ¿no? Nos lo podamos dar. Es así que andamos más tranquilas, ¿no? Para mí ese es el objetivo fundamental del autocuidado, ¿no? Ir más tranquilas, con menos peso, ¿ves? Relacionándolo con lo que decías tú, ¿no? Para andar tranquilo con menos peso es mejor, ¿no? Ojalá que este episodio de este podcast inspire a muchas personas y las anime. Y vamos a ir terminando. Maui, yo creo que hemos dado muchos tips. Voy a intentar resumirlos también luego cuando lo revise y lo escriba. ¿Cómo ofreces tú estos espacios para el autocuidado? ¿Dónde te pueden encontrar, Maui? Pues en mi web, que es mi nombre, maguimoreno.com, ahí tengo una biblioteca digital de recursos que es gratuita. Lo único que me tienes que dejar es tu email para que te los pueda mandar. En mi podcast, del que ya hemos hablado, Cuando tu hijo es diferente, ahí hablo mucho de autocuidado. Y creo que todo lo que yo hago es desde esa perspectiva. Entonces,
Y luego yo también diría la tribu Mamá en Calma, esa es mi comunidad de madres, porque ahí es donde lo ponemos en práctica 2 veces al mes con reuniones y ahí es donde sí, ahí es donde se ve la magia y donde se ve que, de nuevo, no tienes que tener unas circunstancias particulares o tienes que hacer un esfuerzo particular por ver cambios. Yo lo digo con total humildad porque no depende de mí, o sea, yo creo el espacio, pero yo lo he visto a lo largo de los años que llevo facilitando esta tribu, cómo hay madres que llevan tiempo y que han evolucionado muchísimo precisamente por el poder del grupo, incluso hasta a disfrutar de cosas tan sencillas como eso, hacerse un café por la mañana y tomarse las solas en el balcón, y cómo eso que parece tan nimio poco a poco les ha ido abriendo más espacios de autocuidado a lo largo del día y eso tiene un efecto cumulativo. Yo también querría apuntar, ahora que me estoy despidiendo, que la magia del autocuidado no está en hacerlo una vez cada año bisiesto, que esto es un efecto cumulativo y que cuantos más son como burbujitas, encontramos pequeños espacios a lo largo del día. Como hemos comentado a lo largo de esta charla, momentos muy prácticos que se prestan a esto, aunque sean cortitos, y el efecto es cumulativo y se ven cambios, realmente se ven cambios. Totalmente de acuerdo, es una cuestión de práctica, ¿no? Yo cuento que no se aprende a ir en bicicleta leyendo libros, ¿no? Bueno, es subirte y caerte también de la bicicleta, ¿no? Así Es subirte y caerte. Así es. Bueno, Magui, creo que vamos a continuar en algún momento. Tú y yo, esta conversación. La verdad es que me gustaría, y yo creo que es tu caso también, ¿no? Ponernos a la disposición de las personas que nos escuchan, ¿no? Por si tienen ideas, por si quieren saber más, ¿no? Tanto desde tu podcast como desde mi podcast, de lo que tú ofreces, de los que yo creo que ambas compartimos este espíritu, ¿no? De estar al servicio de las familias. Así que cualquier comentario será bienvenido. Creo que también es importante que si no nos conocen una u otra, pues que nos conozcan, que entren y que también compartan este podcast con otras familias que quizás necesiten escucharlo, ¿no? Bueno, agradecerte mucho, Magui, es un gusto hablar contigo, es un gusto co-crear contigo, porque creo que este capítulo lo hemos co-creado, ¿verdad? Así es, Ángeles, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que me encanta hablar y que yo creo que esto es medicina. Y esto es, ¿no? Para personas vitamina y también temas vitamina. Porque de nuevo, yo cuando hablo de estos temas como que me motivo aún más a ponerme al servicio, como acabas de decir tú. Así que gracias también por darme este pequeño espacio en tu esfera. En tu web esfera. Creo que nuestro trabajo se complementa muy bien y aquí estamos las dos para ayudar y para apoyar y para, bueno, de alguna manera animar, ¿no? Animar. Bien, pues nada, muchas gracias, Magui, y nos vemos otro día, tú y yo en otro espacio con las personas que nos escuchan en otro capítulo.